Existen sufrimientos que el tiempo no elimina, pero las arrugas en mi cara han aprendido a soportarlos con dignidad. Esta es la historia de cómo encontré luz en la más oscura oscuridad. Soy Esperanza Ramírez Vega, tengo 83 años y, a pesar de que las cicatrices aún están presentes, miro hacia atrás con el corazón en paz. Mi historia verdaderamente empezó en 1962, cuando creí haber encontrado a la persona con la que pasaría el resto de mis días. Nací en 1942 en un poblado pequeño cerca de Guadalajara. Me gustaría saber, mijo, desde qué lugar estás viendo este video antes de seguir con mi historia. ¿De qué país o ciudad me acompañas hoy? Dímelo en los comentarios. Si consideras que mi historia es relevante, por favor te pido de corazón que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Cada individuo que se suscribe es como una nueva flor en el jardín de mi vida. Hijo mío, gracias por estar aquí conmigo. En Guadalajara, Roberto Fuentes poseía la sonrisa más cautivadora. Era el hijo de don Javier, el panadero, una persona apreciada en la vecindad de San Juan de Dios. Yo laboraba en el mercado vendiendo flores junto a mi madre y él solía pasar cada mañana con su canasta de pan recién hecho para la flor más hermosa del mercado. ¿Cómo no enamorarse de esos gestos?, me decía mientras me obsequiaba un pan dulce. Un domingo de mayo, nos unimos en matrimonio en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Aún tengo en mente el aroma y el sonido de los mariachis tocando las mañanitas. Aunque mi vestido fue sencillo, hecho por mi madrina Dolores, yo me sentía como una reina. Mi madre lloraba de alegría y mi padre, a pesar de que siempre es serio, me dio con orgullo. «Cuídala bien», le dijo a Roberto, quien lo aceptó solemnemente. Si hubiera estado al tanto de lo que sucedería después. Los primeros meses fueron como un sueño. Nos mudamos a una casita de 2 cuartos que estaba cerca de la panadería del padre. Mientras hacía el desayuno, por las mañanas el olor del pan recién hecho se metía por la ventana. Roberto continuaba trabajando con su papá y yo continuaba vendiendo flores en el mercado. Por las noches, soñábamos con nuestros hijos y el futuro que edificaríamos juntos. La primera bofetada ocurrió exactamente 6 meses después del matrimonio. Cada detalle lo tengo presente como si hubiera sido ayer. Sabor a mí, de Eddie Gourmet y Los Panchos, sonaba en la radio. Ya casi eran las 10 de la noche, y la cena se comenzaba a enfriar. Yo estaba preocupada porque Roberto no había llegado a casa. Cuando al fin oí sus pasos en el patio, me apresuré a abrir la puerta. Entró tambaleándose, con la camisa sucia y un aroma a tequila combinado con una fragancia que no era la mía, sin duda. ¿En dónde te encontrabas, Roberto?, le pregunté mientras lo ayudaba a sentarse, pues estaba preocupada. Su mirada se transformó de pronto. Sus ojos, que normalmente eran cálidos como la miel, se tornaron lejanos y fríos. Sin decir una palabra, su mano me golpeó la cara con tanta fuerza que caí sobre la mesa y los platos se cayeron al suelo. En mi casa no se pone en duda al hombre, expresó con una voz que no identifiqué. Conoce tu lugar, Esperanza. Esa noche, mientras yacía a su lado, lloré en silencio, con las palabras de mi madre resonando en mi mente. Hija, el matrimonio es para siempre. Es necesario tener paciencia y orar para que Dios transforme el corazón del marido. Y resistí. Dios sabe que soporté. 3 meses después de aquel suceso, me enteré de que estaba en estado de gestación. Me abrazó con ternura y su rostro se iluminó con una sonrisa cuando se lo conté a Roberto. Un hijo. Esperanza. Un hijo de mi propiedad. Por un instante pensé que todo sería diferente, que el bebé haría regresar al hombre del cual me había enamorado. Qué inocente fui. El embarazo no interrumpió la violencia física, simplemente la trasladó a otro lugar. Ahora tenía cuidado de no pegarme en el vientre, pero mi espalda, mis brazos y mis piernas seguían siendo golpeados por su rabia cada vez que llegaba ebrio, cuando la comida no le gustaba o simplemente necesitaba desahogar su ira. Carmelita nació tras 18 horas de trabajo de parto en una madrugada de febrero de 1963. Roberto no se encontraba presente. Mientras yo gritaba de dolor y pujaba, la comadrona Mercedes me sostenía la mano. «Es más fuerte de lo que piensas», me decía mi hija. Al escuchar por fin el llanto de mi niña, sentí que algo dentro de mí también renacía. Al día siguiente,
Roberto se presentó con una disculpa y una muñeca de trapo. Al sostener a su hija por primera vez, lloró. Te prometo que sustituiré Esperanza por ella, por ti. Te lo prometo por Dios. Y yo, con la inocencia que solo proporciona el anhelo de ser querida, lo creí. Las cosas mejoraron durante un periodo. Roberto llegaba temprano a casa, compartía juegos con Carmelita y me echaba una mano con algunas tareas. Durante la noche, me abrazaba y se disculpaba por todo el daño que había hecho. Cada noche oraba a la Virgen para agradecerle el milagro, aunque los milagros no siempre perduran mucho tiempo. Después de misa un domingo, fuimos a ver a mis padres. Mi madre se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien conmigo. Me llevó a la cocina bajo el pretexto de hacer café y, allí, lejos del oído de Roberto, me interrogó directamente: ¿te sigue pegando? No pude mirarla a los ojos y asentí con la cabeza. Es imposible que continúes así, hija, me susurró mientras tomaba mis manos, ásperas por años de trabajo. Te matará algún día. ¿Y qué hago, mamá? ¿A qué lugar puedo ir con una niña pequeña? No poseo nada. Tienes tus manos y tu corazón, contestó. Y cuentas con nosotros. Aquella tarde volvimos a casa en silencio. Roberto estaba jugando con Carmelita, provocándole risa con sus gestos y voces. Yo miraba, dividida entre el amor y el temor. ¿Cómo podía el mismo individuo ser tan amable y tan cruel? En abril de 1964 fue que me enteré que estaba embarazada otra vez. Miguel vino al mundo en diciembre de ese año, en un periodo de extrema violencia. Después de acudir embriagado a la panadería durante varios días consecutivos, Roberto había sido despedido de su trabajo. Su padre, don Javier, le dijo que no regresara hasta que estuviera bien porque estaba cansado de pedir disculpas a los clientes. Roberto, sin empleo, pasaba sus días en las cantinas y sus noches conmigo. Una noche, mientras yo cuidaba mi vientre de 8 meses y Carmelita lloraba en su cuna, me rompió 2 costillas porque la sopa estaba fría. El dolor era tan fuerte que creí que iba a morir ahí mismo en el suelo de nuestra cocina, con el gusto metálico de la sangre en la boca. Mi vecina, doña Soledad, oyó mis gritos y vino a ayudarme. Ella me condujo al hospital, donde los doctores me atendieron calladamente, con ojos que combinaban juicio y compasión. Se precipitó escaleras abajo. Era la misma historia que relataban todas las mujeres como yo, la que conté. Miguel nació saludable a pesar de todo. Un niño bello que tiene los ojos de su padre, pero con una dulzura que Roberto había perdido en algún punto del camino. La vida se volvió una rutina de sobrevivencia durante el año siguiente. Roberto hallaba empleos temporales que perdía con rapidez. Yo vendía flores en las afueras del mercado con Miguel atado a mi espalda y Carmelita jugando cerca de mí. Los centavos que ganaba no eran suficientes para alimentarnos. Las golpizas persistieron, ahora combinadas con insultos cada vez más crueles. No sirves para nada. No eres apto ni siquiera para darme hijos fuertes. Debería encontrarme una mujer auténtica. Cada palabra era un puñal que se incrustaba a fondo. En el año 1966, supe que estaba en mi tercer embarazo. Además, averigüé la razón real por la que Roberto no estaba presente. Me lo contó doña Mercedes, la partera que había asistido el nacimiento de mis hijos. No deseaba hacerlo, pero creía que tenía derecho a saberlo. Esperanza, niña. Hay algo que es importante que conozcas. Una tarde, mientras me examinaba, me lo dijo. Roberto tiene otra pareja. Ella se llama Consuelo y trabaja en la tienda de telas del centro comercial. Todos lo conocen, excepto tú. En ese momento, el mundo se paralizó. De alguna forma, esta traición dolía más que los golpes e insultos. Había soportado todo por amor y por los votos que hicimos delante de Dios. Y él, simplemente, había hallado consuelo en los brazos de otra persona. No le reclamé a Roberto cuando llegó esa noche. En silencio, puse la cena, acosté a los niños y esperé. Se dio cuenta de mi silencio y de que tenía la mirada distante. ¿Qué te sucede?, preguntó con irritación. ¿A qué se debe que me estés mirando de esta manera? ¿De quién es Consuelo? Antes de que tuviera la oportunidad de frenarlas, las palabras se escaparon de mi boca. Lo que sucedió a continuación fue la golpiza más dura de todas.
Esta vez no pudo contenerse. Mientras me gritaba que no tenía derecho a cuestionarlo, que era un hombre con necesidades que yo no cumplía y que Consuelo era 1000 veces más mujer que yo, sus puños alcanzaron cada parte de mi cuerpo. Cuando terminó, tirada en el suelo de nuestra habitación y con mi vestido manchado de sangre, comprendí que no sobreviviría a otra noche como esta. Ni yo ni el infante que se desarrollaba en mi abdomen. Una decisión que cambiaría nuestras vidas por siempre la tomé aquella noche, mientras Roberto dormía plácidamente. En la madrugada del 3 de marzo de 1967, tomé la decisión más dura que he tomado en mi vida. Con el cuerpo dolorido, empaqué lo que podía llevar en un pequeño atado, 2 mudas de ropa para los niños, un vestido para mí y la medallita de la Virgen de Guadalupe que me obsequió mi abuela el día de mi primera comunión. Desperté a Carmelita, que ya contaba con 4 años, y le dije en voz baja al oído que teníamos que ser muy callados. Mientras yo levantaba a Miguel, de 2 años y aún dormido, sus ojitos con sueño me miraban aturdidos. Mi abdomen, que contenía a Luis desde hacía 5 meses, pesaba como una roca mientras andaba de puntillas por el pasillo. Las 4 de la mañana indicaba el reloj que estaba en la cocina. Roberto estaba roncando en nuestra habitación con la camisa todavía puesta, y olía a tequila de mala calidad. Era consciente de que no se despertaría hasta bien avanzada la mañana. Cuando ya nos encontrábamos en la calle, Carmelita preguntó, ¿a dónde vamos, mamá? Con los abuelos, mi cielo. Le contesté, suplicándole a Dios que mis padres no me cerraran la puerta. Mientras el cielo empezaba a aclararse, paseamos por las oscuras calles de Guadalajara. Mis piernas temblaban por el miedo, no solo por la fatiga y el peso de Miguel en mis brazos. ¿Y si Roberto nos hallaba y si mis progenitores me despreciaban por dejar a mi esposo? Cuando el sol apenas se asomaba, arribamos a la casa de mis padres. Después de vivir con miedo durante años, me pareció un palacio la casa en la que crecí, un pequeño adobe en los suburbios de la ciudad, con techos de teja roja. Llamé a la puerta 3 veces, tal como hacíamos de pequeños para identificarnos. Mi madre abrió la puerta todavía vestida con un camisón. Cuando vio mi labio partido y los moretones que sobresalían por debajo de mi rebozo, su cara, marcada por la edad y las preocupaciones, pasó del asombro al horror. «Madre Santísima, ¿qué te ha pasado?», gritó, apartándose para dejarnos pasar. «Me quedo con él, mamá, me voy a quedar sin hijas». Eso fue todo lo que logré decir antes de ponerme a llorar. Papá llegó al pasillo con cara de sueño interrumpido y el ceño fruncido. Cuando nos encontramos, sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que nunca había visto en mis 25 años de vida. «Mi niña», dijo en voz baja mientras me abrazaba, teniendo cuidado de no dañar más mi cuerpo maltratado. En las semanas iniciales, estuve recluida en la casa de mis papás. El temor a que Roberto me hallara me dejaba paralizado. Cualquier ruido en la calle me sobresaltaba. Me mandaba a esconderme corriendo cada vez que una sombra pasaba por la ventana. Mis padres me recibieron sin recriminaciones, pero el resto de la humanidad no mostró tanta comprensión. Pronto empezaron a difundirse rumores por el vecindario. La hija de los Ramírez dejó a su esposo. Aseguran que ella tiene a otro hombre. Abandonó su casa mientras estaba encinta. ¡Qué bochorno! Cuando fui a la tienda por primera vez, cerca de un mes después de que escapamos, doña Josefina, quien era la mujer del tendero, me observó con notorio desdén desde arriba hasta abajo. «Muy buenos días, Esperanza». «¿Cómo está tu esposo?», preguntó con malicia mientras pesaba el arroz que le había solicitado. «No lo sé, doña Josefina», contesté con la voz trémula. «Por supuesto que no lo sabes. Lo dejaste como si fuera un perro, ¿no? Una mujer honorable aguanta cualquier cosa por su familia. He estado casada durante 30 años y he pasado por mis propias experiencias, pero aquí estoy, cumpliendo con mi deber». Salí del establecimiento con las mejillas enrojecidas de rabia y vergüenza. Porque nadie comprendía que me estaba desvaneciendo poco a poco en esa casa. Porque yo era la que estaba siendo juzgada, no el hombre que me golpeaba hasta causarme sangrado. No fue la última vez que tuve que lidiar con el juicio de otros. La vecina que cruzaba la calle para evitar saludarme, las madres que alejaban a sus hijas cuando me veían, como si el ser humano fuera una enfermedad contagiosa. Hasta el padre Domingo, quien había bendecido mi matrimonio hace años, un domingo me negó la comunión porque,
según él, estaba viviendo en pecado al abandonar el hogar conyugal. Lo que Dios ha unido no lo divida el ser humano. Me recordó después de la misa, sin tener en cuenta las marcas que todavía se adivinaban debajo de mi maquillaje. ¿Y qué opina Dios de un hombre que le pega a su esposa hasta casi matarla, padre? Pregunté con un valor que desconocía que poseía. El sacerdote no me dio una respuesta, pero me dejó comulgar otra vez la semana después. A finales de junio, fui visitado por quien tanto temía. Un domingo por la tarde, Roberto se presentó en casa de mis padres. Llevaba un ramo de flores, estaba vestido elegantemente y no había consumido alcohol. «Papá», gritó Carmelita, mientras corría hacia él. Y mi corazón se encogió de terror. Mi padre salió al pasillo y se puso entre la puerta y Roberto. «Vengo a hablar con mi esposa», expresó Roberto, con una serenidad que me pareció más aterradora que sus gritos. «Mi padre dijo que mi hija no quiere hablar contigo». A su edad, parecía frágil ante Roberto, sin embargo, no le tembló la voz. «Es necesario que regrese a casa. Ella está esperando un hijo de mi parte. ¿Qué dirán las personas?» «Roberto, la gente ya está hablando». Intervine al salir por el portal. «Pero me gustan más sus palabras que tus golpes». Su cara cambió por un momento, revelando al auténtico Roberto, aquel que yo conocía con mucha profundidad. Después recuperó la compostura. «He sustituido la esperanza. Lo prometo por Dios. Permíteme demostrarlo. Como las demás ocasiones en que juraste que ibas a cambiar, no regresaré contigo, Roberto». Sin pronunciar palabra, dejó las flores en el piso y se fue. Esa noche no pude conciliar el sueño, a la espera de que volviera ebrio para hacer lo que dijo. No volvió esa noche ni la siguiente, pero una semana después, doña Mercedes se presentó ante mí con una noticia que me dejó helado. Mientras estábamos en la cocina de mis padres tomando café, me dijo que Roberto había abandonado la ciudad de Esperanza. Se marchó a Ciudad de México con Consuelo. La gente dice que van a comenzar una nueva vida allí. Tuve la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Una cosa era que yo lo dejara a él, y otra muy diferente era ser abandonada. ¿Quiénes serían mis hijos sin su padre? ¿Cómo podría yo sola mantener a 3 niños pequeños? Luis nació en julio de 1967, un mes antes de lo que se había planeado. Tuvo un nacimiento complicado. Quizás a causa de la inquietud y el estrés que me afligían. Era un niño pequeño, pero con unos pulmones tan robustos que se oía su llanto en toda la casa. Sobrevivimos en los primeros meses gracias al apoyo de mis padres. Aunque sus manos ya no eran tan hábiles como en el pasado, papá continuaba trabajando de carpintero. Mientras yo buscaba con desesperación un empleo que me permitiera mantenerlos, mamá se ocupaba de los niños. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a emplear a una mujer que, además de estar separada y tener 3 personas que alimentar, no tenía experiencia más allá de vender flores en el mercado. Las puertas se cerraban tan pronto como hacía referencia a mi circunstancia. No puedo arriesgarme a contratar a alguien que no pueda trabajar cada vez que uno de sus hijos esté enfermo. Me lo dijo el propietario de la panadería en la que solicité empleo como dependienta. Las mujeres solas siempre traen problemas, dijo la propietaria de una tienda de telas cuando me ofrecí para un trabajo como costurera. A pesar de que mi madre me había enseñado a coser desde que era pequeña, el rechazo no solo provenía del entorno laboral. Las familias de la vecindad no permitían que sus hijas jugaran con Carmelita. Cuando pasé cerca de ella, oí a una vecina que decía, «No queremos que le peguen las malas costumbres de su madre», sin siquiera tratar de susurrar. Una tarde, tras otra infructuosa búsqueda de trabajo, me paré ante la Catedral de Guadalajara cuando regresaba a casa. Observando la imagen de la Virgen María, ingresé y me senté en el banco más alejado. «¿Por qué me castigas de esta manera?», murmuré entre llantos. «¿Es este el costo de buscar una vida sin temor?». Una mujer anciana se sentó junto a mí. Sus ojos destellaban con una sabiduría serena, aunque su cabello era blanco y lo llevaba recogido en un moño, y sus manos estaban deformadas debido a la artritis. Me dijo, sosteniendo mi mano entre las suyas, «Dios no castiga a los que buscan vivir dignamente, hija. Los hombres son los que juzgan en función de sus propios miedos y restricciones». En ese banco de la iglesia, hablamos durante horas.
Se llamaba Doña Refugio y había enviudado en su juventud, criando a 5 hijos sola en una época en que eso era casi un escándalo. Me dijo que había sobrevivido gracias a la venta de flores que cultivaba en su pequeño jardín. Las flores son maravillas que brotan de la tierra y la esperanza, dijo sonriendo. Y tú, pequeña, tienes el nombre ideal para este trabajo. Cuando nos decimos adiós, me estrechó la mano con fuerza. Visítame mañana. Dispongo de un terreno en la parte posterior de mi vivienda que no utilizo. Tal vez podamos llegar a un consenso. Esa noche, mientras ponía a dormir a mis 3 pequeños, tenía una sensación distinta en el pecho. Sintiéndome por primera vez en meses algo similar a la esperanza. La propiedad de Doña Refugio transformó mi vida para siempre. Era un terreno pequeño, del tamaño de 2 cuartos juntos, pero tenía una buena ubicación en el barrio de Analco, detrás de su casa y cerca del Parque Morelos. Cuando lo vi por primera vez, no había más que piedras y tierra seca. No parece gran cosa ahora, me comentó Doña Refugio mientras atravesábamos el terreno bajo el sol ardiente de agosto del año 67. Sin embargo, la tierra es buena. Antes de que se enfermara, mi esposo solía cultivar aquí. El pacto era sencillo. Yo haría crecer flores. Doña Refugio me instruiría acerca de todo lo que conocía sobre jardinería y dividiríamos las ganancias. Ella recibía una ayuda para su vejez y yo, la posibilidad de mantener a mis hijos con dignidad. ¿Tienes conocimientos acerca del cultivo de flores?, me preguntó mientras me daba un rastrillo oxidado. Solo sé venderlas, admití. Las adquiríamos de los productores de Tlaquepaque, mi madre y yo. Por lo tanto, aprenderás desde el principio. Sonreía. Como todo en la vida, las primeras semanas resultaron ser extenuantes. Me despertaba al amanecer, hacía el desayuno para mis hijos y mis padres y después caminaba durante 40 minutos hasta el hogar de Doña Refugio. Hasta que mis manos sangraban, trabajaba la tierra y aprendía a identificar el instante preciso para regar, la profundidad adecuada para las semillas y la separación ideal entre los plantines. Cuando Carmelita empezaba a ir a la escuela primaria, por las tardes volvía a casa de mis padres. Allí Miguel y Luis me aguardaban con ansiedad. Pasaba las noches cosiendo ropa para los niños y estudiando lo que fuera posible acerca de la floricultura en un libro viejo que Doña Refugio me había dejado. Los claveles requieren menos agua que las dalias, me explicaba ella mientras revisaba mi trabajo del día. ¿Y las rosas? Ay, mi niña, las rosas son como las mujeres bellas, demandantes, pero el esfuerzo es retribuido. Las primeras flores brillantes y perfumadas de cempasúchil para el Día de Muertos llegaron en octubre de 1967. No eran muchas, solo lo necesario para llenar 2 cestas. Sin embargo, al venderlas todas en menos de 1 hora frente al cementerio de Mezquitán, experimenté una felicidad que no había sentido en años. 10 pesos con toda la Refugio al final del día. 5 para mí, 5 para ti. Desde que dejé a Roberto, esos 5 pesos fueron los primeros que gané por mí mismo. Para festejar con mis padres y mis hijos, adquirí pan dulce esa noche. Esto es solo el principio, comentó mi padre, alzando su taza de café en una celebración improvisada. Vi orgullo en su mirada cansada por primera vez desde que llegamos. Nos trajo Nochebuenas el invierno de 1967. Para ese momento ya habíamos expandido nuestro pequeño jardín, utilizando cada centímetro de la propiedad. Doña Refugio me mostró cómo hacer macetas utilizando botellas cortadas y latas viejas, lo cual nos permitió ampliar nuestro espacio para cultivar. Mientras pintábamos de rojo las latas para que fueran más llamativas, me dijo, los ricos desean flores en Navidad, pero no quieren gastar como ricos. El truco consiste en hacerlas sentir especiales sin que les dé miedo el precio. Vendimos cada Nochebuena y, para enero de 1968, había conseguido el dinero necesario para comprar zapatos nuevos para los 3 niños. Eran zapatos simples, de los más económicos en la tienda de calzado. Sin embargo, cuando vi a Carmelita probándose los suyos y girando para mirarlos con admiración, supe que iba por el camino correcto. La primavera introdujo retos nuevos. Las señoras de casa nos solicitaban ramos especiales para cumpleaños y santos, mientras que nuestras flores empezaban a adquirir fama en la zona. Queríamos expandirnos, pero el terreno de Doña Refugio se había usado por completo. Una tarde,
mientras volvía a casa tras haber entregado un pedido especial de lirios, hice una parada ante un solar desocupado cercano al mercado San Juan de Dios. Era un terreno grande y bien iluminado, aunque estaba lleno de escombros y basura. Un cartel deteriorado decía, se alquila. El costo de la renta era inalcanzable para mí en ese momento, pero el concepto se quedó sembrado en mi mente como una semilla, a la espera del tiempo apropiado para brotar. El destino se metió de formas imprevistas en junio de 1968. Un hombre con elegancia entró en nuestro pequeño puesto improvisado frente a la casa de Doña Refugio una mañana, mientras preparaba un ramo de margaritas para la esposa del boticario. «Buenos días», dijo mientras miraba con atención nuestras flores. «Me informaron que aquí se pueden hallar las flores de la región más hermosas». «Son flores sencillas, señor», replicó Doña Refugio, «pero se han cultivado con amor». El hombre se identificó como don Gustavo Mendoza, el gerente del Hotel Francés, considerado uno de los más antiguos y prestigiosos en Guadalajara. Deseaba encontrar un proveedor de flores que pudiera ofrecerle un servicio regular para los salones y el vestíbulo del hotel. «Este mes, nuestro proveedor previo nos ha defraudado en 3 ocasiones», explicó. «Y no puedo darme el lujo de que una boda vuelva a ser arruinada por la falta de centros de mesa. Temía que pudieran oír el latido de mi corazón, estaba latiendo con tanta fuerza. Tener un contrato con el Hotel Francés significaría contar con ingresos constantes, la oportunidad de crecer, quizás incluso arrendar ese terreno que está cerca del mercado. No sé si seremos capaces de satisfacer una orden tan grande», confesé. «Solamente somos nosotras dos y nuestro espacio es escaso». Don Gustavo miró nuestro pequeño jardín y asintió con comprensión. Después, para mi asombro, sonrió. «Conozco un terreno que está próximo al mercado de San Juan de Dios», comentó. «Es de mi cuñado y ha estado tratando de alquilarlo por meses. Tal vez podamos alcanzar un acuerdo que sea ventajoso para todos». Por esta razón, al final de junio del año 1968 firmé mi primer contrato, un convenio por el cual el Hotel Francés me pagaría con 6 meses de renta anticipada por la tierra que se transformaría en nuestro primer vivero formal, a cambio de que yo le suministrara flores frescas 3 veces a la semana. Rápidamente, la noticia de mi pequeño triunfo se propagó por el vecindario. Las mismas personas que previamente me criticaban, ahora me saludan con respeto. La señora Esperanza. Ahora, a mis 26 años, me llamaban. La mujer que había sido abandonada se volvió empresaria. No todo resultó sencillo. Por supuesto, hacer del nuevo terreno un jardín productivo requería bastante trabajo. Para que me ayuden con las tareas más arduas, contraté a 2 jóvenes del vecindario. Sin embargo, los días continuaban siendo agotadores. Mis hijos crecían con rapidez. Carmelita, que ya tenía casi 6 años, se había convertido en mi pequeño colaborador. Le enseñé a identificar cada flor, a saber cuándo estaban listas para ser cortadas y a hacer pequeños ramos. Miguel tenía 4 años y era muy inquieto para la jardinería, pero le gustaba transportar mensajes desde el vivero hasta la vivienda de Doña Refugio. Y Luis, mi pequeño de 1 añito, se pasaba las mañanas en una caja de madera adaptada como corralito, a la sombra de un naranjo que había perdurado de manera milagrosa entre los escombros. El Día de la Independencia, en 1968, fue otra fecha clave para nuestra pequeña empresa. Nos dieron la tarea de adornar por completo un evento especial que el Hotel Francés estaba organizando. 100 centros de mesa con los colores que contiene la bandera de México. Durante una semana, trabajamos día y noche. Don Refugio, mis progenitores, Carmelita, los 2 muchachos que había contratado y hasta algunas vecinas que se ofrecieron a colaborar a cambio de unas monedas. El resultado fue un centenar de arreglos nocturnos, con hojas verdes, margaritas blancas y rojas buenas que provocaron suspiros de admiración. «Esto merece un nombre», dijo don Gustavo mientras supervisaba la colocación de decoraciones en el gran salón del hotel. «Un negocio serio tiene que tener un nombre serio». Volví a casa esa noche con un pensamiento que me daba vueltas en la cabeza. En la entrada de nuestro vivero, al día siguiente, colgué un rótulo simple que pinté. Flores Esperanza que han sido cultivadas con amor desde el año 1967. Flores Esperanza era conocido en todo el centro de Guadalajara para diciembre del año 1968. Habíamos extendido nuestra clientela, sumando 3 hoteles adicionales,
numerosas iglesias y decenas de clientes habituales que venían específicamente en busca de nuestros arreglos. Incorporé a 4 mujeres adicionales. Todas en circunstancias parecidas a las mías, viudas o abandonadas con hijos que alimentar y puertas que se cerraban ante ellas. Pronto creamos una comunidad pequeña que estaba unida por las flores y las circunstancias, a la que instruí con lo que Doña Refugio me había enseñado a mí. «Has construido más que una empresa», me dijo Doña Refugio en la Nochebuena, mientras en mi casa compartíamos una cena simple pero copiosa. Mis papás, mis hijos, las mujeres con las que trabajaba y sus familias, todos congregados en torno a una mesa que ya no cabía en la cocina reducida y se extendía hasta el salón. «Has formado una familia». En 1969 se presentaron nuevos desafíos y oportunidades. Una florería del centro, muy elegante, nos ofreció adquirir toda nuestra producción y pagar mensualmente una suma fija, lo cual era tentador. La oferta implicaba estabilidad económica, pero también dejar de tener contacto directo con los clientes y perder la oportunidad de continuar creciendo independientemente. «¿Qué harías si estuvieras en mi lugar, Doña Refugio?». Un día por la tarde, mientras admirábamos nuestro jardín en flor, le pregunté. La mujer de edad avanzada sonrió. A pesar de que empezaban a enturbiarse por las cataratas, sus ojos brillaban. «Yo ya soy una esperanza que se ha vuelto vieja. He tenido la oportunidad de observar muchos amaneceres. Lo que sé es que las flores no prosperan bajo la sombra de otros árboles. Requieren su propio espacio al sol». Propuse un acuerdo distinto, en vez de aceptar la oferta. Conservaríamos nuestra independencia para continuar vendiéndole directamente a otros clientes, mientras que les proporcionaríamos algunas variedades de flores que no cultivaban ellos mismos. Finalmente, gracias a unos ingresos más estables, logré arrendar una vivienda pequeña cerca del vivero para mis hijos y para mí. Era una pequeña casa de 2 cuartos con un patio posterior en el que, de inmediato, empecé a plantar las flores más frágiles que necesitaban atención continua. La mudanza fue conmovedora. Mis padres habían sido nuestro refugio por casi 2 años y separarme de ellos significaba un nuevo paso hacia la independencia, pero también distanciarme de su protección. «Siempre serás nuestra niña», me dijo mi madre mientras colaboraba conmigo para colgar unas cortinas simples en lo que iba a ser mi cuarto, el cual compartiría con Luis. «Pero ya es tiempo de que vueles con tus propias alas». Antes de irse esa primera noche, mi padre me dio un fuerte abrazo, siempre tan parco en palabras. «Me siento orgulloso de ti, Esperanza», murmuró. «Más de lo que nunca habrías podido imaginar». Convocamos a mis 3 hijos en la sala pequeña durante nuestra primera noche en la nueva casa. Luis, con 2 años, Miguel, con 5, y Carmelita, que ya tenía casi 7, me observaban con ojos grandes y expectantes. Les informé que este es nuestro hogar ahora. Lo hemos logrado juntos. ¿Y papá?, Miguel preguntó de repente. ¿También se mudará con nosotros? La pregunta me impactó como si recibiera un golpe de una piedra. Los niños no hablaban mucho de Roberto, sobre todo desde que nos enteramos de que él se había casado con Consuelo en la Ciudad de México y estaban esperando un hijo. «No, mi amor», respondí con la mayor sinceridad que me fue posible. «Papá tiene otra familia ahora, así como nosotros tenemos la nuestra, pero eso no quiere decir que los quiera menos a ustedes». Esta noche abracé a mis hijos hasta que se quedaron dormidos, agradeciendo en silencio por el camino andado y las flores que habían aportado esperanza a nuestras vidas. El año 1970 llegó con el aire de una nueva década, trayendo vientos de cambio para nuestra familia pequeña y para Flores Esperanza. Mi negocio se había transformado en algo más que una fuente de ingresos. Era una representación de lo que una mujer podía alcanzar sin importar las circunstancias. Una noticia inesperada dio inicio a enero. Una mañana lluviosa, don Gustavo, nuestro primer cliente relevante del Hotel Francés, me convocó en su despacho. Me presenté a tiempo, con el pelo recogido y usando el único vestido formal que tenía, por miedo a que quisiera anular nuestro contrato. «Esperanza», me dijo, mientras que me ofrecía café en una fina taza de porcelana. El propietario del hotel ha viajado desde la Ciudad de México para asistir a la celebración anual de los trabajadores. Los arreglos de flores del vestíbulo lo dejaron asombrado. Asentí con nerviosismo, sin comprender a dónde iba esta conversación.
La cadena de hoteles Azteca está en expansión. Este año se abrirán 3 hoteles adicionales. Uno en Oaxaca, uno más en Morelia y otro en Puerto Vallarta. Desean contar con un proveedor único de flores para todos sus locales. Mi corazón se detuvo. El reto era grande, pero también la oportunidad. Nuestro pequeño vivero apenas era suficiente para satisfacer a nuestros clientes en la actualidad. Don Gustavo siguió. Les hablé de ti. Sobre cómo comenzaste desde el principio, la calidad de tus flores y tu dedicación. Desean conocerte. 3 días después, estaba sentada frente a don Alejandro Torres, un hombre de aproximadamente 60 años con un bigote cuidadosamente recortado y unos ojos penetrantes que parecían examinarme cada vez que parpadeaba. Me comentaron que usted no tiene formación en floricultura, dijo mientras miraba uno de mis arreglos. Señor, aprendí con doña Refugio. Ella venía cultivando flores desde mucho antes de que yo naciera. Además, he aprendido por mi cuenta a través de libros y cómo planea abastecer 4 hoteles y solo dispone de un terreno pequeño. Interrumpió. La pregunta era directa, pero justa. Tomé una respiración profunda. Tengo un plan, don Alejandro. Contesté con una seguridad que no sabía que tenía. Tendría que hacer más grande el terreno, emplear a más gente y crear un sistema de producción y distribución más eficaz. Podría pedir un crédito para la expansión utilizando su contrato como aval. Sus cejas se elevaron un poco, tal vez asombrado por mi respuesta tan empresarial para ser una mujer con solo la educación primaria. Y sus hijos me dicen que usted es madre soltera. La pregunta me puso nervioso. Era el tipo de interrogante que nunca le formularían a un hombre. Don Alejandro, mis hijos son mi fuente de motivación. Gracias a ellos, me despierto todos los días antes de que amanezca y trabajo hasta que sangran mis manos. Ellos me impulsan a mejorar, no a empeorar, en mi trabajo. Don Alejandro me miró en silencio durante lo que pareció ser un tiempo infinito. Después, de manera inesperada, sonrió. Mi mamá también fue madre soltera. Lo dijo con un tono más suave. Mi padre falleció en la Revolución cuando yo contaba con 2 años de edad. Ella lavaba la ropa de otros para poder mantenerme a mí y a mis 4 hermanos. Hoy tengo 10 hoteles a causa de su sacrificio. La reunión concluyó con un contrato que cambiaría nuestras vidas y un apretón de manos. Hoteles Azteca se comprometió a adquirir el 70% de nuestra producción en un periodo de 3 años, con una anticipación significativa para la expansión. Me quedé en la Catedral de Guadalajara y entré a agradecer después de que dejé aquella oficina. Ahora, en el mismo banco donde había llorado de desesperación años atrás, derramaba lágrimas de agradecimiento. La expansión fue rápida y acelerada. Gracias a la garantía del contrato, el Banco Regional me concedió un préstamo que posibilitó que adquiriera, en vez de arrendar, un terreno 5 veces más amplio que el inicial, situado en las afueras de la ciudad. He incorporado a 15 mujeres más. Todas con circunstancias parecidas a las mías, mujeres que fueron abandonadas, maltratadas o que quedaron viudas, a quienes la sociedad no les prestó atención. María Elena, una mujer de 30 años que era viuda y tenía 5 hijos, se volvió mi mano derecha. Antes de que su marido falleciera en un accidente minero, ella había trabajado en un vivero de Michoacán. Sus conocimientos técnicos complementaban a la perfección los de doña Refugio, quien me los había transmitido. Podemos poner en práctica un sistema de rotación de cultivos, propuso mientras inspeccionábamos la nueva parcela. De esta manera, optimizamos el uso del suelo y obtenemos producción durante todo el año. Para mayo de 1970, nuestro vivero nuevo ya estaba en funcionamiento. Para proteger las flores más frágiles de las lluvias torrenciales del verano, creamos un invernadero simple pero efectivo. Las mujeres trabajaban en turnos, lo que les posibilitaba hacerse cargo de sus familias sin dejar de producir. Sin embargo, el verdadero avance se produjo en julio, cuando una revista de sociales divulgó un reportaje acerca del matrimonio de la hija del gobernador. En él se informaba que Flores Esperanza había sido la responsable de todos los adornos florales. Una imagen de un sofisticado centro de mesa con orquídeas blancas cultivadas en nuestro vivero abarcaba la mitad de una hoja. Durante semanas, el teléfono que acabábamos de poner no dejó de sonar.
Las familias pudientes de Guadalajara deseaban nuestras flores para sus actividades sociales. Las iglesias de mayor importancia nos pedían que hiciéramos arreglos para sus altares. Hasta de Monterrey y Tijuana nos han llegado pedidos. Una tarde de septiembre, mientras 5 de nosotras trabajábamos hasta tarde para terminar un pedido especial, decidimos que necesitábamos una florería en un lugar céntrico donde la gente tuviera la oportunidad de ver nuestros diseños y pedirlos directamente. Para ese momento, mis hijos estaban totalmente incorporados en nuestra actividad empresarial. A la edad de 8 años, Carmelita ya poseía un talento particular para los arreglos florales y sabía distinguir cada tipo de flor. Miguel, a la edad de 6 años, asumía con orgullo la responsabilidad de transportar agua para las trabajadoras y mantener las herramientas limpias. Luis, el menor de mis hijos, de 3 años, ayudaba a su abuela en las mañanas. Ella, a pesar de padecer artritis, se empeñaba en colaborar con la empresa de la familia. Flores Esperanza, la primera florería, comenzó a operar el 12 de diciembre de 1970, cuando se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Era un recinto sencillo en la calle Juárez, no muy distante del Parque Revolución, con amplios ventanales que dejaban ver nuestros adornos a los transeúntes. Con elegancia simple, lo decoramos. Flores en todos los lugares, mostradores de madera clara y paredes blancas. Doña Refugio, con 78 años y cada vez más frágil, inauguró el evento cortando el listón. Mientras lágrimas de orgullo caían por su rostro arrugado, sus manos temblorosas sostenían las tijeras. De una semilla de dolor ha surgido un jardín de esperanza, expresó con voz quebrada. Estas flores no solo aportan belleza a las casas, sino que también han proporcionado dignidad y sustento a mujeres que la sociedad había menospreciado. Sus palabras me hicieron pensar en lo que había pasado. Hace 4 años, escapé de los golpes de Roberto con mis hijos, huyendo al amanecer. En ese momento, me sentía un perdedor. Una mujer que no puede sostener su matrimonio, incapaz de proporcionar a sus hijos un hogar convencional. La vergüenza y la culpa me atormentaban casi tanto como el temor. Y ahora daba trabajo a 20 mujeres. Mis flores embellecían los hoteles más renombrados del estado. Tenía una casa sencilla, pero confortable, en la que mis hijos se desarrollaban con felicidad y seguridad. Había creado algo bello a partir del sufrimiento. En la Navidad de 1970, organicé una cena para las familias asociadas con Flores Esperanza. Alquilamos el salón parroquial y logramos reunir a más de 70 personas, los empleados, sus hijos, sus madres, todos aquellos que eran parte de nuestra comunidad. Durante la festividad, María Elena sugirió un brindis por la esperanza y levantó su copa para decir que nos mostró que tras la tempestad no solamente aparece la tranquilidad, sino que los jardines más bellos pueden florecer. El año 1971 trajo nuevos retos y bendiciones. Decidí avanzar al siguiente paso cuando la florería empezó a funcionar a su máxima capacidad y los contratos hoteleros estaban garantizados. Abrir una pequeña escuela de floricultura destinada a mujeres en condición de vulnerabilidad. Quiero compartir lo que he aprendido, le dije a mi padre una tarde, mientras lo ayudaba a ir al médico. Su salud empezaba a decaer debido a su edad, pero su mente continuaba tan clara como siempre. Siempre fuiste una esperanza diferente, contestó, apretando mi mano con fuerza. Para que otras mujeres puedan hacer lo que yo hice. Desde que eras pequeña, tu madre y yo nos preocupábamos por ti debido a esa rebeldía que tenías. Y observa ahora, esa rebeldía te salvó la vida. Mi mentora fue homenajeada con el nombre de la Escuela de Floricultura Refugio Hernández, que se fundó en marzo de 1971 y contaba con 2 estudiantes. Se trataba de madres solteras, viudas que se encontraban en una situación precaria y mujeres víctimas de violencia a quienes referían desde la parroquia, el DIF municipal y el hospital. Durante medio año, recibían capacitación sin costo en cultivo, diseño floral y fundamentos de administración. Al final de su formación, algunas se unían a nuestra empresa y otras comenzaban sus propios negocios pequeños. Me sorprendió que el periódico local sacara un reportaje acerca de la escuela. El encabezado decía, la mujer que transforma el sufrimiento en flores, acompañado de una imagen mía con mis alumnas. El artículo relataba mi historia sin exageraciones sensacionalistas, mostrándola como un modelo de superación. La publicidad inesperada produjo efectos que nunca pensé que sucederían.
María Elena me informó una mañana de junio, mientras estaba supervisando un envío de flores para Puerto Vallarta, que había alguien que me buscaba en la oficina. Cuando entré, me quedé inmóvil. Roberto se encontraba sentado al lado de mi escritorio observando una foto enmarcada de nuestros 3 hijos. «Hola, Esperanza», exclamó mientras se ponía de pie. Estaba más delgado, con algunas canas en las sienes, pero sus ojos seguían siendo los mismos que una vez me habían cautivado y después asustado. «¿Qué haces aquí?», cuestioné con voz firme, a pesar de que mis piernas temblaban. «Vi la nota en el periódico», contestó. «Mi primo Raúl me lo mandó». «No lo sabía. No creía que hubieras conseguido todo esto». Entre nosotros se estableció un silencio incómodo. Un millar de pensamientos pasaron por mi cabeza. Temor a que tratara de reclamar una parte del negocio. Temor por mis hijos, enojo que se ha ido acumulando a lo largo de los años. «¿Qué deseas, Roberto?». Por último, pregunté. Antes de contestar, bajó la mirada. «Consuelo me abandonó hace un año. Se hizo cargo de nuestra hija. Estoy intentando reconstruir mi vida. Cuando vi lo que has conseguido, pensé que quizás no». Interrumpí con una claridad que me sorprendió. «Roberto, no existe un quizás para nosotros. Esa puerta se cerró hace mucho tiempo. Pero los niños requieren de su padre», insistió con una voz que combinaba súplica y esa antigua autoridad a la que me había sometido en tantas ocasiones. Respondí que los niños cuentan con una madre que desempeña el papel de padre y madre al mismo tiempo. Una madre que nunca los ha dejado solos, que ha trabajado hasta el cansancio para proporcionarles todo. Si deseas verlos, solo podrás hacerlo bajo mis condiciones y si ellos lo desean. Se fue sin hacer ruido, lo que hace años habría sido imposible. Llegamos al acuerdo de que podría ir a ver a los niños cada mes, en mi casa y bajo mi supervisión. Las visitas iniciales resultaron ser tensas. Carmelita, quien recordaba con más claridad los episodios violentos, se mostró distante. Luis y Miguel, que eran muy pequeños cuando nos distanciamos, lo miraban con curiosidad, pero no tenían el vínculo que Roberto anticipaba. Con el paso del tiempo, desarrollaron una relación amistosa, aunque distante. Con el paso de los años, Roberto se había vuelto más calmado, quizás por sus propios fracasos o porque estaba verdaderamente arrepentido. Nunca llegué a ser el padre que mis hijos merecían. Pero al menos dejó de ser la criatura que atormentaba mis pesadillas. Flores Esperanza se volvió un modelo a seguir en Jalisco hacia finales de 1972. Contábamos con 3 florerías, un vivero principal y 2 terrenos extra en los que producíamos variedades especiales. En temporadas altas, contratábamos a más de 50 mujeres de forma continua y a otras tantas por un periodo corto. La Escuela de Floricultura Refugio Hernández había formado a 3 grupos de estudiantes, la mayoría de las cuales habían comenzado sus propios pequeños comercios en las localidades cercanas. Algunas de ellas, incluso, se habían transformado en nuestras proveedoras al cultivar flores concretas que complementaban nuestra producción. En enero de 1973, obtuve una invitación que nunca hubiera pensado. La Universidad de Guadalajara me solicitó que ofreciera una conferencia a las alumnas de la Facultad de Agronomía acerca del cultivo sostenible de flores ornamentales. Yo, que acababa de terminar la escuela primaria y me encontraba de pie delante de futuras ingenieras y científicas, estaba asustado y emocionado a partes iguales. Doña Refugio me animó. Entonces, ve y diles que el conocimiento más valioso no proviene siempre de los libros, sino de las manos que labran la tierra y del corazón que persevera, ya que ella está postrada en cama la mayor parte del tiempo. Mis 3 hijos se sentaron en la primera fila el día de la conferencia. Carmelita me miraba con admiración cuando tenía 11 años. Luis, de 6 años, trazaba flores en su cuaderno mientras aguardaba que su madre se subiera al estrado. Por su parte, Miguel, de 9 años, sonreía con orgullo. Al observarlos, rememoré aquella mañana de marzo de 1967 en la que nos escabullimos sigilosamente de la casa donde el miedo superaba al amor. Recordé el peso de Miguel en mis brazos, la mano de Carmelita sujetándose a mi falda y la barriga pesada donde Luis se desarrollaba sin saber del mundo que lo aguardaba. Esperanza Ramírez es mi nombre.
Empecé delante de un auditorio repleto y hoy me gustaría contarles cómo un terreno pequeño y algunas semillas pueden transformar la vida no solo de una mujer, sino también de toda una comunidad. Mientras hablaba, sentí que cerraba un círculo. La mujer que había sido golpeada y abandonada, a la que los vecinos evitaban por miedo a contagiarse de su infortunio, ahora era escuchada con respeto. La mujer que una vez fue rechazada para un trabajo por ser madre soltera, ahora empleaba a decenas de familias. Hoy, en 1975, al mirar atrás desde la perspectiva de mis 33 años, veo un jardín florecido que antes solo era una tierra árida regada con lágrimas. Mis hijos se están desarrollando con salud y seguridad. Doña Refugio nos abandonó el año pasado, pero su herencia persiste en cada flor que cultivamos y en cada mujer que halla su fortaleza por medio de nuestro trabajo. Las marcas que dejaron los golpes de Roberto se borraron hace tiempo, pero las enseñanzas continúan. Que de la tierra más dura pueden surgir las flores más bellas. Que siempre hay esperanza mientras haya vida, como indica mi nombre, y que el amanecer sigue a la noche más oscura. Y esa esperanza, al igual que las flores que cultivamos, solo requiere un poco de tierra, agua y luz para cambiar el mundo. Le agradezco mucho que haya escuchado el relato de esta anciana. En ocasiones, reflexiono que Dios me ha permitido vivir tantos años con el fin de que lo que he aprendido en la vida lo pueda compartir y que, quizás, mi sufrimiento sirva para consolar a otra persona. Si mi relato te conmovió, te pido un pequeño favor. Para que otros individuos tengan la oportunidad de escuchar relatos como el mío, suscríbete a este canal. Si le das un solo clic al botoncito rojo que dice, suscribirse, me ayudas a mí y a otras abuelitas a ser oídas. Y si no es un inconveniente, dale, me gusta, a este vídeo. Cada corazoncito que nos llega es como una florecita en el jardín de nuestra existencia. Es hermoso saber que nuestra experiencia tiene valor para ustedes. Además, me gustaría saber tu opinión acerca de mi historia. ¿Te hizo recordar a tu madre, a tu abuela o a otra mujer fuerte que hayas tenido en tu vida? Cuéntamelo en los comentarios, porque no hay mejor presente para esta anciana que saber que su historia permanece viva en el corazón de otras personas. Ten presente, hijo mío, que la vida a veces nos da golpes duros, sin embargo, al igual que las flores tras la tormenta, tenemos la capacidad de levantarnos nuevamente con más belleza y fortaleza. Que Dios te bendiga y recuerda suscribirte. Sí.